Y para cerrar este primer ciclo, digamos, de intervenciones, tiene la palabra Antonio Rivera, que se va a referir al último libro publicado por Santiago Castro Gómez, Revoluciones sin sujeto, Slavoj Žižek y la crítica del historicismo postmoderno. Gracias, don Rodrigo. La verdad es que a estas horas supongo que querrán escuchar a Santiago Castro Gómez y poco a mí, ¿no? Es un libro muy, muy difícil, porque lo ideal sería que hablara solo 5 minutos. No puedo hablar de 5 minutos de este libro, es muy complicado, porque además Santiago es un título engañoso, porque no es un libro sobre Žižek, eso es la filosofía política de Santiago Castro Gómez, a mi juicio. Es un libro que con la excusa, perdón lo de la excusa, porque dedica muchas páginas y trata muy bien, explica con mucho acierto cuáles son las bases del pensamiento de Žižek, lo critica, pero es excusa en el sentido de que va más allá de Žižek, ¿sí? Y expone su propio pensamiento. Así que la primera frase del libro es: no es fácil escribir un texto sobre Slavoj Žižek. Todavía más difícil es hacer un resumen de 5 minutos de este libro de 400 páginas, donde no solo está Žižek, sino está su filosofía política, está en gran parte del pensamiento de la izquierda contemporánea. Se enfrenta no solo con Žižek, sino está también Ainegri, está ahí Rancière, por supuesto está Dussel, está Laclau. Hay tantas cosas en este libro, pero bueno, voy a decir algo del título, Slavoj Žižek y la crítica del historicismo postmoderno, un poco para que sepan, pues supongo que no sé cuántos, Rodrigo lo ha leído el libro, pero supongo que hay muchos en esta sala que no han leído el libro. Entonces voy a explicar qué es esto, y muy rápidamente, lo de la crítica al historicismo postmoderno, lo de las revoluciones sin sujeto, y luego un poquito, solo, 10 minutos, de dónde... Sí, pues a partir de aquí, de la crítica a Žižek, lo que Santiago Castro Gómez considera que es utilizable de Žižek y el desarrollo y el despliegue que hace de las cosas que son útiles de Žižek, aunque, eso sí, ya lo introduzco, por si no me da tiempo, que es algo muy importante y muy polémico y provocador, y que a mí me interesa mucho, que se trata sobre todo de deslacanizar las cosas más interesantes que encuentra en Žižek, lo cual en gran medida supone acabar con Žižek, que es Lacan. Y por si no me da tan poco tiempo, por esto, para decir cosas así contundentes, he leído la primera frase, creo que solamente voy a leer la primera y la última frase del libro. La primera frase decía esto, pero la última frase dice: tal vez Lacan no haya sido más que un falso profeta. Así acaba el libro: tal vez Lacan no haya sido más que un falso profeta. Así que, entre otras cosas, este libro es una polémica tremenda con la izquierda lacaniana, ¿no? Pero bueno, estas cosas no las podremos tratar aquí. Explico así rápidamente esto por lo menos para decir algo del contenido del libro. El historicismo postmoderno, la crítica que hace Žižek al historicismo postmoderno, que en el fondo, como señala Santiago Castro Gómez, es una crítica a mayo del 68, o sea, Žižek, la obsesión de Žižek es mayo del 68 y el despliegue de mayo del 68, sobre todo las 3 figuras filosóficas fundamentales de ese despliegue, que son Foucault, que como ya se ha dicho a lo largo de esta sesión es tan importante para Santiago Castro Gómez, Foucault, Deleuze y Derrida. Lo que le molesta a Žižek de este historicismo postmoderno es que, en lugar de centrarse, dice Žižek y traduce Santiago Castro Gómez, en la lucha económica o en la lucha de clases, que es en lo que tendría que centrarse la izquierda, pues centran su interés, este historicismo postmoderno, las izquierdas contemporáneas, en las luchas culturales, identitarias, particulares, etc. Habla de historicismo postmoderno porque son luchas vinculadas a una determinada a la condición histórica en la que emergen estos fenómenos.
que descalifican toda forma de verdad universal o ahistórica, todos estos fenómenos que implican la lucha por la equidad de géneros, por los derechos de los indígenas, la legalización de los inmigrantes, la defensa ecológica. Todo esto es perder el tiempo cuando en el fondo se trata de llevar a desarrollar el programa de la lucha de clases, centrarse en la cuestión económica. Es muy interesante y destaca Santiago Castro Gómez, que siempre tiene ese lado exagerado de bufón, ¿no? De filósofo bufón frente al filósofo, al rey filósofo, el bufón filósofo, que a veces da la impresión que adopta, por decirlo quizá de una forma también por mi parte muy exagerada, pero a mi juicio es divertida, ¿no? Cómo desprecia a toda la izquierda contemporánea, que no es él, como una izquierda perversa, ¿no? Esta categoría de la perversión que hay, esto es muy interesante, ¿no? La perversión de la izquierda contemporánea. Porque esta política en el fondo de reformas del capitalismo, de hacer mejor, de vivir mejor dentro del capitalismo, si mejoramos los derechos de los indígenas, la cuestión de género, etcétera, que por otra parte es inevitable que nos recuerde algo que pasó pues, a principios, en la primera mitad del siglo XX, con la crítica que hacía el marxismo más ortodoxo a la socialdemocracia, al reformismo. Las reformas no sirven para nada, y en el fondo toda esa izquierda contemporánea lo que refleja es una izquierda perversa porque necesita del capitalismo, porque el capitalismo es lo que le proporciona el goce. O sea, qué mal que viviríamos si no tuviéramos al capitalismo para luchar contra él. O sea, si no existiera el capitalismo habría que inventarlo, porque es con lo que gozamos. En cierto modo es esto lo que dice Zizek de la izquierda contemporánea. Bueno, el primer aspecto que es lo que destaca, ya cosas quizá más serias, ¿no? Que destaca Santiago Castro Gómez, es la cuestión de la incompletud ontológica del sujeto. Pero claro, esto es rescatable, la cuestión de la ontología de la incompletud para Santiago Castro Gómez. El problema para él es siempre el enfoque lacaniano que se encuentra aquí, ¿no? El sujeto de la falta y explica muy bien Santiago Castro Gómez en el primer capítulo, que es anticipada por los idealistas alemanes. Se explica la visión que tiene Zizek de Schelling, de Hegel, etc. Por supuesto, todo ello culminado en Lacan. La incompletud, el antagonismo como algo inherente a la estructura trascendental del sujeto es algo que Santiago Castro Gómez, pues, a lo largo del libro va a criticar. Voy a decir algo sobre la cuestión, el segundo aspecto fundamental de Zizek, quizá, que es la cuestión que da título al libro, revoluciones sin sujeto. Revoluciones sin sujeto. Ya lo he comentado, para Zizek las reformas son contraproducentes, no sirven para nada. En el fondo lo que hacen es fortalecer más al capitalismo, porque lo hacen más tolerable, y por eso la consigna de Zizek es que cuanto peor, mejor. Cuanto peor sea la situación antes de llegar a la revolución. Pero bueno, esto también se dijo a finales del XIX, principios del siglo XX, también estábamos, una buena parte del marxismo y de la izquierda apostaba por esto, y sobre todo era esta izquierda que criticaba a la socialdemocracia. O sea que tampoco es tan original. Por eso me parece interesante lo que dice Santiago Castro Gómez en alguna ocasión en el libro, que asocia a Zizek con el vetero-marxismo, con posiciones antiguas. Y es verdad que a veces suena esto. Hasta que no llegue la revolución, lo mejor, esto es uno de esos también momentos divertidos, si no fuera algo tan serio, lo mejor es no hacer nada, ¿no? Es el quietismo activo, esta agresividad pasiva, él preferiría no hacerlo, del Barleby, mejor no hacer nada. La revolución es un acontecimiento, el modelo de Zizek es muy parecido, insiste en esta cuestión, sobre todo en el capítulo 3 del libro, es muy parecido al modelo de Badiou, y por eso no voy a perder aquí el tiempo, ¿no? Aunque utiliza más bien la palabra de acto, el paso al acto, tomado del lacanismo, de Lacan.
más que acontecimiento, pero bueno, el paso al acto es muy parecido al acontecimiento. Lo que ocurre es que aquí también, una vez más, elementos bizarros, extraños en Sisek, y que destaca mucho esta cuestión Santiago Castro Gómez. Para que llegue la revolución tiene que llegar a través, es imposible sin violencia. La revolución obviamente es un acto de violencia divino-mesiánica, pero confía sobre todo en el papel, en esta llegada de la revolución, de la ruptura, del lumpenproletariado. El lumpenproletariado pues serían por ejemplo los habitantes de las favelas. Esta es la clase universal del siglo XXI, que es una tesis que ha sido muy discutida. Revoluciones sin sujeto, algo parecido a lo mismo de Badiou, porque el acontecimiento no es producto de un sujeto, sino porque produce los sujetos revolucionarios. Lo que produce los sujetos revolucionarios es la revolución, no es el sujeto revolucionario el que produce la revolución. Bien, y no, porque tenemos mucha prisa, solo insistir, algo que también he sabido, que igual que Badiou, para Sisek, el paradigma de acontecimiento, ¿verdad?, es el cristianismo. La diferencia, solo lo dejo aquí, esto es un mero apunte, es que mientras Badiou subraya mucho la cuestión, lo importante del acontecimiento cristianismo es la resurrección, para Sisek lo importante del acontecimiento cristianismo es la muerte en la cruz de Cristo. ¿Y cómo interpreta la muerte en la cruz de Cristo Sisek? En el sentido de que es la muerte de la ontología de la plenitud. Lo dejo aquí porque habría mucho que hablar de esta cuestión. Y solo insisto en tres cuestiones antes de pasar al final de mi exposición. Tres cuestiones de la crítica que hace Santiago Castro Gómez a Sisek. En primer lugar, algo que es verdad, ¿no? Constantemente está riñendo a la izquierda contemporánea, que se centra en cuestiones culturales, de olvidar la economía. Y Santiago Castro Gómez dice, pero es que ¿hay algún análisis económico del capitalismo en la obra de Sisek? No hay ninguno. Segundo lugar, todo esto críticas muy bien traídas, ¿no? La mística de la revolución, esta mística de la revolución de Sisek, en el sentido de que hasta que no haya revolución no hay que hacer absolutamente nada, que no tiene sentido el reformismo, porque hace reformas, las luchas, los litigios mínimos, porque todo eso en el fondo lo que hace es fortalecer el capitalismo. Y en tercer lugar, este modelo, la crítica a este modelo leninista del poder. Esto tiene que ver con algo que interesa mucho a Santiago Castro Gómez y que en realidad es lo que más casi me interesa más que la crítica, así es la última parte del libro, que es donde aparece la filosofía política de Santiago Castro Gómez. Para mí eso es lo más interesante, que es, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con la diferencia ontológica, entre lo ontológico y lo óntico, entre la potentia y la potestas, entre el poder constituyente y el poder constituido. En Sisek encontramos la transformación de la potentia en potestas. En el fondo es una defensa, por adoptar el modelo leninista, de la dictadura del proletariado, que supone acabar con la democracia. Y en gran medida este libro, que es la filosofía política del pensamiento de Santiago Castro Gómez, es una defensa de la democracia y del poder constituyente y del momento ontológico, y por tanto de no transformar, de que no disolver la potentia en potestas. Esto no significa que Santiago Castro Gómez no sea un defensor de la institucionalización y que no considera que son muy útiles las instituciones. Este es otro de los aspectos que va a tratar en los dos últimos capítulos, y especialmente en el último, que son muy importantes y muy relevantes en este libro, que insisto que tiene este título algo engañoso, porque no es solo Sisek, no es solo Revoluciones sin sujeto, hay mucho más. Entonces, ¿cuál es lo que podemos extraer de estos tres primeros capítulos del libro de Santiago Castro Gómez? Porque dice Santiago Castro Gómez que los dos motivos de la obra de Sisek que él comparte, y que cito, son los dos siguientes: la ontología de la incompletud, uno, y en segundo lugar, la dimensión universal de la política. Aunque, como he dicho antes, hay que deslaganizar estos conceptos, tal como aparece en Sisek.
insiste a lo largo del libro, no podemos entrar, esto casi ahora lo expongo aquí y lo interesante sería ahora entrar en debate, ¿no? Pero creo que dejándolo aquí sobre la mesa, por lo menos ofrezco materiales interesantes para el debate, el diálogo, porque es una tesis que a mi juicio es fuerte, ¿no? Critica especialmente lo que hay detrás de toda la izquierda lacaniana, el traslado del modelo individual del psicoanálisis a la política para Santiago Castro Gómez. Las categorías psicoanalíticas no están hechas para pensar la política. Esto creo que es una tesis muy central en el libro. El tema de la ontología de la incompletud de Zizek, sí, pero esto hay que verlo a través de los ojos de una teoría del agonismo o del antagonismo de origen nietzscheano-Foucaultiano. Ontología de la incompletud, pero no a través de los ojos lacanianos, sino a través, creo, así lo he leído yo, así lo he visto en el libro, a través de la teoría del antagonismo de origen nietzscheano-Foucaultiano. Leo un pequeño fragmento o una paráfrasis. La incompletud no se ancla en una carencia fundamental del sujeto, que sería lo que diría Zizek, basado en el lacanismo, sino en la multiplicación incesante, inevitable de antagonismos. Que el sujeto sea un sujeto de la falta, dice Santiago Castro Gómez, no es algo debido a la constitución misma de la subjetividad, Zizek, Lacan, sino debido, esto es el modelo Foucaultiano-Nietzscheano, sino debido a la incapacidad del sujeto de sustraerse al carácter abierto del antagonismo, la inerradicabilidad de los antagonismos y por tanto la imposibilidad de fijar la identidad del sujeto. Ontología de la incompletud que da lugar, algo que insistía mucho Laclau, que insiste mucho Laclau en su obra, a la imposibilidad de existencia de social o de unidad totalizante. Existe lo social, pero no la sociedad. Yo lo he visto así, la ontología de la incompletud, pero vista a través del modelo del antagonismo nietzscheano-Foucaultiano. Y luego la otra cuestión, la dimensión universal de la política, pero visto a través del modelo de la hegemonía. Y aquí, claro, aquí tenemos que hablar, que es la parte que más me interesa, pero que no tengo tiempo de discutir y debatir esta cuestión. Aquí, obviamente, dialoga, pues como no, tiene que dialogar con Laclau, con Dussel, ¿no? Con Gramsci. Bueno, claro, y con Gramsci, ¿no? Porque Gramsci es sobre todo, incluso ahí en los primeros capítulos ya aparecía, Gramsci es el origen de todo esto. Solo 2 minutos, es que no sé cómo, voy a intentar resumir la cuestión esta de la hegemonía. Bueno, se trata sobre todo, y algo como lo he visto, ¿no? de pensar la hegemonía, la relación entre lo universal. La hegemonía es un pensamiento adecuado para pensar la relación de lo universal con lo particular, sobre todo para porque lo universal es una categoría de lo político, pero se trata de no incurrir, de no caer, de no acudir a las categorías del racionalismo ilustrado, iluminista, al justnaturalismo. Se trata de conectar lo universal con la particularidad histórica. Aquí la teoría de la hegemonía es fundamental. La cuestión de todo esto es cómo teoría de la hegemonía, pero salvando la democracia. Así es como yo he leído toda esta cuestión. Teoría de la hegemonía, pero salvando la democracia. Esto implica interrogarse, como he dicho antes, por la relación. Vuelvo a la diferencia ontológica. Para Santiago Castro Gómez esto implica interrogarse por la relación entre potencia y potestas, por la relación entre poder constituyente, que sobre todo es aquí donde está la democracia, poder constituyente y poder constituido. Bueno, dos cosas. Santiago Castro dice dos cosas que son interesantes y que por otra parte me hace pensar, ¿no?, lo sensata que es tu propuesta. Por un lado, defiende el paso de la potencia a la potestas, frente a otros modelos, especialmente el de Negri, pero también dice el de Rancière. Esto es más complicado, la cuestión de la diferencia entre política y policía, pero bueno, no voy a entrar aquí, porque no creo que en Rancière toda la policía sea mala, pero bueno, esto es otra cuestión. A mí lo que más me interesa, y es
también es provocador en relación con esta izquierda que solamente presta atención al momento instituyente, es que él considera que es necesario tener en cuenta que es necesario el paso de la potencia a la potestas y por tanto que necesitamos de instituciones y que hay que pensar en instituciones que además sean compatibles con la democracia, con el poder constituyente, con la no disolución de la potencia porque este es el segundo aspecto, ¿no? La no disolución de la potencia en la potestas. Y los casos, se insiste mucho, ¿no? Como Latinoamérica en esto es central. Frente a los filósofos, la izquierda europea, el caso latinoamericano pone de relieve que el paso de la potencia a la potestas, esto no implica una regresión, esto implica que necesitamos de instituciones representativas para satisfacer las demandas de las clases populares. Yo, por lo menos así lo he visto, eres defensor de las instituciones representativas. Pero no solo defiende esto, también defiende, como he dicho, la necesidad de que no desaparezca la potencia. O sea, no solo defiende la sociedad política, las instituciones de la sociedad política, sino también defiende la potencia, que no desaparezca el momento constituyente, que este es el momento sobre todo más democrático, que tiene que ver más con la democracia directa, y por eso dice al final del libro que se trata de pensar en formas de democracia directa. Supongo que está pensando en movimientos sociales, poder constituyente, momento ontológico, formas de democracia directa en la sociedad civil que no se opongan a las instituciones representativas de la sociedad política, que no se opongan, compatibilizar Estado, instituciones representativas con democracia directa, con poder constituyente. Bueno, esto me recuerda también a un filósofo europeo, por ejemplo, al que le dedicamos un homenaje hace unos años, ¿no? Miguel Abençour está también obsesionado con esta cuestión, ¿no? Cómo compatibilizar la institución con la democracia insurgente, con lo que él denomina democracia insurgente, que es un poco lo que acabamos de decir. Democracia unida a poder constituyente, democracia directa, etc. Claro, él piensa en unas instituciones que es necesario pensar en unas instituciones que inevitablemente estén abiertas a estos cambios. Instituciones, por tanto, que sean conscientes de su incompletud, desde luego, porque sin esto está todo perdido, si las instituciones si no son conscientes de su incompletud. Y en relación con estas instituciones, y ya termino, Dussel y Laclau. Dussel no sirve para nada. Bueno, no sirve para nada en relación con esta cuestión porque tal como he leído tu interpretación, la potencia se disuelve en potestad, ya no hay potencia en Dussel, solamente hay representación, solo hay instituciones representativas en Dussel, solo hay poder delegado, por lo cual falta este elemento de democracia directa en el ámbito de la sociedad civil. No, quiero decir, no sirve para nada en este sentido, en relación con esta cuestión. Toda política, lo dice claramente Santiago Castro Gómez, en Dussel toda política pasa por la delegación de poder, por el poder obedencial, por el mandar obedeciendo. Bueno, yo esto lo traduzco en categorías que suelo utilizar, que tienen que ver con la época en la que se forjan los conceptos políticos más interesantes para mí, que es la época de la República de Weimar, años 20, 30. Esto es lo que, por ejemplo, Erich Feiglin denominaba la representación constitucional, la que tiene que ver con el agente. En realidad es un agente este representante, es un representante responsable que depende de esta potencia primigenia que se encuentra en la comunidad. Laclau, que es más interesante, la cuestión de Laclau más interesante. Por supuesto, yo también cuando trabajé sobre esta cuestión me di cuenta, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, en esa involución que a mi juicio se da entre la obra de 1985 y la del 2005, estoy totalmente de acuerdo. Entre el Laclau de las luchas democráticas y el Laclau de las luchas populares, yo me quedo con el de las luchas democráticas y creo que Santiago Castro Gómez igual, pero aquí lo que me interesa es la cuestión de Laclau en relación con las instituciones y en relación con la representación.
Yo creo que el líder populista, el líder carismático, ¿qué representación hay detrás de aquí? De acuerdo de nuevo con categorías que no son las de Santiago Castro Gómez, pero yo las traduzco ahí. A mi juicio esto es una representación existencial, es una representación que tiene, o sea, la representación del líder populista, que sin él es imposible la articulación de las diferentes demandas en esa, ya en la época populista, de las luchas populistas, en una única cadena equivalencial. Es un representante existencial, por eso yo no lo situaría esta cuestión en el ámbito de la potestas, sino en el ámbito de la potencia. O sea, el líder caudillista, la acción del líder caudillista se encuentra, a mi juicio, se encuentra en el ámbito de la democracia, en el ámbito instituyente, en el ámbito constituyente, en el ámbito de la potencia, más que en el ámbito de la potestas. Porque en el fondo para Laclau no hay democracia sin mecanismo representativo. Esta es mi visión, que quizás se separa algo de Santiago Castro Gómez. Yo creo que lo más interesante, que lo interesante del libro empieza sobre todo aquí, ¿no? En esta reflexión entre la potentia y la potestas, y ese enfrentamiento con dos grandes filósofos latinoamericanos que son Dussel y Laclau. Pero ya termino aquí, solo invitar a que leáis el libro, que es muy interesante, porque no es un libro sobre Zizek, es un libro sobre la filosofía política contemporánea. Gracias. Pues bien, ha sido una presentación un poco larga. He visto 26 minutos, iba a hablar 5 minutos. No digo todo, sumado todo. Bueno, luego de la larga presentación, Santiago, tienes la palabra. Bueno, ¿cuánto tengo? No voy a extenderme mucho porque deben estar ya cansados, pero... No sé, ¿cuándo? ¿Te como por aquí? Yo tengo clase a las 3:30. Bueno, yo primero quiero agradecerles a los 4 presentadores por esa lectura tan generosa, tan exhaustiva. De verdad es un privilegio para mí, nunca había estado en una sesión como esta. De tesis doctorales. Donde, sí, es que son como 4 tesis doctorales al mismo tiempo. Son 4 libros, son 20 años de trabajo, ¿no? Entonces comprenderán que muchas de las cuestionamientos y preguntas que pues no puedo ahora dar respuesta a esto. Voy a tratar de solamente abordar algunas cosas, pero yo creo que lo más interesante sería tal vez dibujar como una especie de cartografía de dónde vienen todas estas preocupaciones, de cómo entiendo yo, el autor, estos 4 libros. Desde luego que cuando uno escribe los libros son leídos de muchas formas, ya el autor ya no tiene control sobre la forma en que los libros se leen, y cuando el autor vuelve a los libros también es una lectura distinta, ¿no? Es una lectura que está de alguna manera también sobredeterminada por las otras lecturas. Nunca hay un libro original, ¿no? El libro siempre es interpretado. Yo diría que yo tengo una doble formación en filosofía. Por un lado tengo una formación en lo que llamaríamos la filosofía latinoamericana, que fue la formación que obtuve en mi pregrado en la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Ahora les voy a hablar un poco más de esto. Por filosofía latinoamericana se está entendiendo un tipo de un proyecto filosófico que nace en América Latina en los años 20 y 30 y que atraviesa prácticamente todo el siglo XX, que propugna por una reflexión situada de la filosofía, una filosofía situada en el contexto de América Latina, una filosofía orientada a pensar
peculiaridades, particularidades de América Latina en un contexto global. Ahora voy a hablar un poquito de esto. Y tengo también un segundo eje de formación que es la filosofía más europea, que la aprendí sobre todo después de mi viaje a Alemania. En Alemania yo estudié en Tübingen primero, en una muy buena escuela de filosofía, y luego en Frankfurt. En Tübingen tuve profesores muy importantes. Mi tesis la hice con Günther Figl, que es un gran nietzscheano y heideggeriano. Tuve como profesores a Otto Höfle, un gran kantiano. Rüdiger Buchner estaba ahí, Manfred Frank. Bueno, tuve un montón de profesores. Tübingen es una de las escuelas más clásicas, digamos, de Alemania. Y en Frankfurt pues estudié con Habermas, con Carlo Toapel. Es decir, tengo dos registros filosóficos, dos registros en mi formación que nunca los he podido separar en realidad. ¿Sí? Por un lado este registro de América Latina, de la filosofía latinoamericana, por el otro lado este otro registro de la filosofía europea, sobre todo de la teoría crítica, del marxismo, de la teoría crítica en Europa. Y todo mi interés ha sido quizás, no sé, vincular estas dos formaciones en un esfuerzo, yo no sé, quizás imposible, porque no sé si eso se puede hacer, si es buscar la cuadratura del círculo, pero lo que he intentado es ubicarme en medio de esta tensión entre la filosofía latinoamericana y la filosofía europea. En cuanto a lo de la filosofía latinoamericana, tenía pensado hablarles un poco más de esto, pero voy a ir un poco más rápido. Esto me viene a mí porque estudié en los años 80 con miembros del Grupo de Bogotá. El Grupo de Bogotá era un grupo de filósofos de la Universidad Santo Tomás. Yo diría que la figura fundamental ahí era un español que fue mi maestro, en realidad, Germán Martínez Argote, un filósofo vasco, discípulo de Zubiri, con quien aprendí muchísimo, que incluso fue profesor mío en el colegio, en la escuela, pues, ¿no? Yo estudié con curas españoles. Ahí fue que tuve mi primer contacto con Ortega y Gasset, y Ortega y Gasset ha sido una figura importante para mí todo el tiempo. Nunca he escrito nada sobre Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es en gran parte responsable. Es una línea importante, diría yo, en todo este proyecto de la filosofía latinoamericana. Ortega y Gasset tiene una gran influencia en América Latina en los años 20 y 30. No solamente por la publicación de la Revista de Occidente, sino porque hay muchos motivos del pensamiento orteguiano que van a ser releídos en América Latina. Por ejemplo, el circunstancialismo orteguiano, esta idea de que la filosofía y el filósofo debe dar cuenta de su circunstancia, debe procurar la salvación de la circunstancia, la historicidad radical, el raciovitalismo orteguiano. Todo esto va a tener una inmensa importancia en América Latina. Yo diría que especialmente a partir de la presencia de José Gauss en México. José Gauss, tal vez el principal discípulo de Ortega, que se instala en México y que va a ser como el eslabón entre el raciovitalismo orteguiano y el proyecto de la historia de las ideas en América Latina, que comenzaría en México como un primer polo importante y que luego avanzaría luego hacia la filosofía de la liberación, ¿no? Es un poco complejo levantarles una cartografía ahora de la filosofía latinoamericana y las grandes regiones que les llamo de la filosofía latinoamericana, que es por un lado la región de la historia de las ideas, de la mano de Ortega y de José Gauss, continuada luego por filósofos como Leopoldo Sea, como Arturo Ardao. Luego una segunda región, que no sé, yo la llamaría tal vez una especie de filosofía de la cultura, que no, en otras, por ejemplo en este libro, en el último, me refiero a eso como el nativismo, es decir, nativismo, como una cierta idea de que la misión de la filosofía en América Latina sería retomar las cosmovisiones indígenas, retomar las cosmovisiones afrodescendientes, salir de la modernidad, volver a unas raíces
auténticas de América Latina. Esto es una región importante de la filosofía latinoamericana. Yo diría que la principal figura de esto es Rodolfo Kusch. Y yo diría que luego empatamos con otros personajes como Walter Miñolo. Y una tercera región en donde la principal figura es Dussel, que es la filosofía de la liberación. Se cruzan estas tres regiones de la filosofía latinoamericana, pero son cosas distintas. Ahora bien, cuando yo estudio en los años 80 con el grupo de Bogotá, en el grupo de Bogotá convergían estas tres corrientes. No se distinguía muy bien una de otra, yo en realidad no sabía. Fue después que yo empecé a entender qué era lo que yo había aprendido en la Universidad Santo Tomás. Porque una cosa es la historia de las ideas, otra cosa es la filosofía de la liberación, otra cosa es la filosofía de la cultura latinoamericana, pero en el grupo Bogotá estaba todo esto. Y entonces yo lo que he querido en estos trabajos es plantear una lectura alternativa de la filosofía latinoamericana. O sea, yo me inscribo en esa tradición de la filosofía latinoamericana, me inscribo conscientemente. Pienso que me parece a mí, es lo mejor que ha salido desde América Latina en filosofía, con todos los reparos que uno pueda tener, pero si ustedes piensan que ha hecho América Latina en filosofía, yo diría que es esto, yo diría que es esta tradición, ¿no? Seguramente hay importantísimos intérpretes de Heidegger, de Kant, de Husserl, de los grandes filósofos europeos, pero si uno piensa qué aporte o qué ha hecho la filosofía en América Latina, que pueda decirse, bueno, esto es algo que viene de allá, seguramente es esta tradición de la filosofía latinoamericana, y yo me he querido inscribir en esa tradición. Ahora bien, ¿cómo me he querido inscribir en esa tradición? Tratando de plantear una alternativa a una de estas regiones, a una de estas tres regiones que les decía yo, que era la historia de las ideas. Es justo con la región con la cual yo he entablado un diálogo más fuerte, no tanto con la filosofía de la liberación y no tanto con la filosofía de la cultura, aunque hay referencias en estos 4 libros sobre esas dos áreas, pero sobre todo ha sido con la tradición de historia de la ciudad, es decir, con la tradición que inaugurarían Ortega, José Gaos, y que continuarían Arturo Ardao, Arturo Roy, Leopoldo Sea, digamos. Esa es la tradición que a mí me ha interesado más, esa es la tradición con la que yo he dialogado y con la cual he visto más productivo el vínculo con Foucault. Por eso me parece a mí Foucault es el autor que me ha permitido, la genealogía Foucaultiana es la herramienta que me ha permitido entrar en diálogo con el historicismo orteguiano, gaosiano, de Roy, de Arturo Ardao, etc. Es decir, es con la tradición historicista latinoamericana con la que he dialogado más, y por eso, digamos, la figura de Foucault ha sido importante para mí, porque justo la genealogía es la que me permite repensar el historicismo latinoamericano, el historicismo filosófico latinoamericano, ¿vale? Bueno, yo diría que el vínculo fundamental tiene que ver con mi experiencia con la red Modernidad-Colonialidad. Yo me vinculé a esta red a finales de los años 90, comienzos del 2000. Fue una experiencia muy importante, en realidad nunca había participado en un grupo en donde, era un grupo con grandes figuras como Enrique Dussel, como Aníbal Quijano, como Arturo Escobar, Walter Miñolo, pero lo interesante de este grupo fue cómo se fueron creando categorías conjuntas. Normalmente eso no ocurre mucho en los ámbitos de la filosofía, cuando las categorías las trae un filósofo y las pone. Y en este grupo, las reuniones que tuvimos durante unos 5 o 6 años, que eran reuniones anuales, nos reuníamos cada año a discutir temas, a discutir textos, se fueron creando una serie de categorías de análisis que luego se vería que cada uno de esos miembros utilizó por su cuenta. La colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad del ser y la colonialidad de género, y otra cantidad de categorías que cada uno iría utilizando
de modos distintos. Y en estos libros que ustedes han discutido hoy, hay un uso muy particular de estas categorías, ¿no? Es decir, aunque yo entro en diálogo con Dussel, con Quijano, con Miñolo, en realidad el uso que yo hago de estas categorías no es igual. Yo tengo discusiones con Dussel, con Miñolo, tú lo dijiste, pero también tengo muchos acuerdos con ellos, ¿no? Entonces hay unos debates internos en cuanto a los usos de estas categorías. La mayoría de estos colegas no aprobaría mucho mis simpatías por Nietzsche y Foucault. De entrada les digo, ¿no? Creo que no están ni nunca han estado muy contentos con esto. Algunos incluso son más radicales y dicen que no hay que citar más autores europeos y que Foucault y Nietzsche nada tienen que ver, ni que la izquierda tiene que ver con América Latina. Bueno, estos son debates muy fuertes al interior de este grupo. Pero yo tengo unas apropiaciones particulares de estas categorías. Bueno, para discutir algunas cosas que han salido aquí. A ver. En cuanto a la crítica de la razón, voy a ir por orden, a ver si no te puedo ordenar todo esto de algún modo. En cuanto a la crítica de la razón latinoamericana, 20 años, es el primer libro que escribí, un libro de hace 20 años. No es fácil relacionarse con un libro que uno escribió hace 20 años, ¿no? Cuando yo lo leo hay casi un extrañamiento, cuando uno mira ese libro y uno dice, yo escribí ese libro, hay un extrañamiento frente a lo que uno mismo dijo. Hay muchas cosas en ese libro que las volvería a decir, pero hay otras que no. Yo creo que una de las cosas que no diría como lo dije tiene que ver con el populismo. Ese libro fue escrito en el año 95, fue publicado en el 96, pero fue escrito en el 95. Yo no conozco, bueno, Laclau no había escrito La razón populista. Y no se había generado todo este debate sobre el populismo que, bueno, ya mañana tú vas a lanzar un libro sobre el populismo. No, ya te lo sabes. Bueno, lo vas a presentar. O lo vas a decir, todo tiempo lo lanzamos de nuevo. Bueno, digamos que es un tema muy actual en España. En España se ha vuelto un tema muy actual, pero el libro fue escrito en el año 95. Ya se discutía en América Latina el tema del populismo en el año 95. ¿Sí? Pero obviamente no tenía las dimensiones del debate actual, y yo hoy en día repensaría un poco esa categoría tal como lo hice, y tal vez fui muy estricto en señalar los aspectos más negativos del populismo. Yo hoy diría que el populismo tiene unos elementos positivos, unos elementos que habría que rescatar. Yo diría que una de las operaciones políticas fundamentales es la construcción de un pueblo. Hoy en día yo diría eso, ¿sí? Como una dimensión política fundamental. Es decir, no hay democracia sin pueblo, pero el pueblo no está dado, el pueblo no es algo que se puede presuponer, el pueblo no son los pobres, como dice Dussel, el pueblo no es el lumpenproletariat de Gille, el pueblo es fruto de una construcción política. Y bueno, yo rescataría ese elemento del populismo que yo no veía en la crítica de la razón latinoamericana, aunque aún continúo siendo crítico frente a varios elementos del populismo, tanto en el primer libro como en el último que tú lo dijiste. O sea, la cuestión del caudillo me parece problemática, la cuestión de que el líder carismático encarne un cierto vacío del sujeto, tal como lo plantea Laclau. Digamos, hay un montón de elementos del populismo que yo sigo criticando. Otro elemento del libro que hoy vería problemático es que quizás el libro esquematiza demasiado el pensamiento latinoamericano, ¿no? Quizás lo estoy leyendo todo estoy siendo autocrítico, voy a ser autocrítico en mis libros ya que estoy aquí. Tal vez hay una demasiada esquematización de los distintos autores que yo miro, porque es muy heterogéneo el pensamiento latinoamericano. Por pensamiento latinoamericano estoy hablando de una categoría que es más amplia que la filosofía latinoamericana, ¿no?
pensamiento latinoamericano estoy hablando de Alberti, de Sarmiento, de un montón, de una playa inmensa de pensadores que yo trato en el libro de ver, de examinar, de pronto de sistematizar este pensamiento latinoamericano, y hoy en día yo sería de pronto más flexible con ese tratamiento del pensamiento latinoamericano en general. Pero mantengo la tesis de que uno de los problemas del latinoamericanismo fue la creación, fue pensar a América Latina como una exterioridad frente a la modernidad. Yo creo que la figura de la exteriorización, de la autoexteriorización, es una figura colonial. Eso lo sigo manteniendo. Sí, la otrificación del otro es una figura colonial, así funcionó en el discurso colonial desde el siglo XVI. El otro es el otro nada tiene que ver conmigo, es un otro. Y me parece que esta auto-otrificación de ciertos discursos latinoamericanistas sigue siendo criticable, y esto figura en el último libro todavía, ¿no? O sea, tú tienes razón de que hay una línea de continuidad entre la crítica a la razón latinoamericana, con la cuestión de la autoexteriorización, y el nativismo que se critica en las revoluciones insurrectas. Yo creo que esto lo he mantenido a pesar de los cambios de lectura que yo pudiera tener del primer libro. En cuanto a la ibris del punto cero, bueno, es extraño cómo el libro puede ser leído de distintas formas. Yo leo el libro muy distinto a como José Luis lo lee. Yo sí creo que hay una genealogía del sujeto previo al siglo XVIII. Me parece a mí que yo intento claramente separar la España de los Austrias de la España de los Borbones. No sé si lo digo explícitamente en algún punto, o no sé qué edición tú tienes, porque el libro ya está en una tercera, ahora te traje una nueva, donde hay dos anexos, pero bueno, no te voy a culpar por no haber leído eso. El que yo he leído no tiene anexos. Vale, la última edición tiene dos anexos, y quizás es cierto que esa distinción no está muy clara en la segunda edición de 2007, pero en los anexos está muy claro. Una cosa es la España de los Borbones y otra es la España de los Austrias, eso lo tengo claro. Una cosa es el dispositivo de blancura y otra cosa es el dispositivo biopolítico. El uno está anclado en la España de los Austrias, el otro está anclado en la España de los Borbones. A mí me parece que es cierto que al hablar de la limpieza de sangre en las Américas es algo completamente distinto a lo que ocurría con la cuestión de los cristianos viejos, que eso viene antes de 1492. Eso es cierto, eso está en las constituciones de Toledo y todo esto, que ningún judío, ningún moro podía entrar a la universidad o ser sacerdote o ocupar algún cargo público. Tenía que demostrar ser cristiano viejo, y ser cristiano viejo significaba poder probar que en su árbol genealógico no existía la mancha con la mezcla con un moro, un judío. Eso es antes de la conquista de América, correcto, ¿sí? Pero hay algo que sí es nuevo en América, y es que esa mancha ya no tiene que ver con religión, sino tiene que ver con raza, tiene que ver con la mezcla con indios, mestizos y negros. Y por eso para mí es importante una de las cosas que está en el fondo de este libro y que sigue estando en mi preocupación es lo que las feministas llaman la interseccionalidad, ¿sí? Es decir, el vínculo entre raza y clase. Ahora yo hablaría raza, clase y género. O sea, yo estoy tratando de hacer una filosofía interseccional en términos políticos. En la ibris del punto cero eso está incipiente, pero no está claramente formulado ahí. Pero lo que estoy diciendo es que el problema de la raza en América Latina es fundamental, y que la categoría de clase no es tan universal como pareciera ser para examinar la historia de América Latina, ¿sí? O sea, uno no puede mirar la historia de América Latina simplemente utilizando la cuestión de clase y el economicismo de ciertas lecturas marxistas, sino que hay que tener en cuenta que hay un elemento que aparece en las Américas como subproducto de la colonización,
y tiene que ver con esta cuestión de la limpieza de sangre, que es distinto a la de religión. ¿Qué significa limpieza de sangre acá? De hecho, me he puesto a investigar posteriormente el término raza. Raza, hasta donde he podido investigar, es una palabra que es usada en la península ibérica desde los siglos XIII y XIV, y tiene que ver con raza, tenía que ver con la tela. Una tela era raza. Parece que la palabra viene del italiano. Dicen los filólogos, en este caso yo le creo a Nietzsche que los filólogos pueden ser más interesantes para hacer genealogías, ¿no?, que los historiadores. Entonces, raza, que creo que era con doble S o con doble C, raza significaba una tela mala, una tela imperfecta, ¿sí? Una tela que no era perfecta. ¿Sí? Vale. ¿Los judíos y los moros eran razas? Sí, porque tenían una mácula en el árbol genealógico. Porque eran obligados a llevar ese tipo de... Además, en el caso de las Américas, los indios, los negros y los mestizos son razas. Incluso, fíjense que los españoles no se veían a sí mismos como raza. La raza eran los demás, ¿no? La raza eran los que tenían una mácula en el árbol genealógico. ¿Y cuál era la mácula en el árbol genealógico? Ya no era una mácula de religión, porque tú lo dijiste, acá solo pasaban los cristianos viejos, no los dejaban venir a las Américas, ir a las Américas. La mácula en el árbol genealógico tenía que ver con si una persona se había mezclado con negros, indios o mestizos. Y esa mácula, cuando vienen los Borbones, podía ser borrada. Creo que lo digo en el libro, había las tablas de las castas, y había unos mecanismos jurídicos, y ahí tienes toda la razón, era una cuestión jurídica, donde la sangre podía ser lavada. Existían los tercerones, cuarterones y quinterones, así incluso en las tablas se clasificaban de este modo. Un tercerón era una persona que durante 3 generaciones consecutivas se había casado con blancos. Un cuarterón era una persona que durante 4 generaciones consecutivas se casaba con blancos. Y el quinterón, 5 generaciones, el momento que podía acreditar que se había casado durante 5 generaciones, era blanco. Entonces, digamos, esto ocurría en las Américas, y esto no ocurría antes de 1492. Y no ocurrió nunca con los judíos en España. ¿Pero los habían echado? No, con los conversos. O sea, si tú tenías un abuelo que había estado incurso con la Inquisición, pasaran las generaciones que pasaran, no podías limpiarte, ¿no? De esto los teóricos lo dicen. Bueno, pero... De la misma manera que un negro, aunque se ve que con los blancos sigue siendo negro, lo que produzca sigue... Así un judío, por mucho que esta racionalización, ¿no?, de que tras 5 generaciones puedes... Pero allá tampoco, digamos, el negro sigue siendo negro hasta hoy. El negro puede hacer lo que sea, puede intentar blanquearse de algún modo, entrar a la universidad, ser un empresario, y sigue siendo negro. El indio sigue siendo indio. Digamos, esto, y por eso digo yo, el problema de la raza es fundamental para entender la historia y la política en América Latina. Yo creo que es que sin eso no podemos entender nada. Y por eso para mí el tema de la colonialidad es importante. No porque quiera, digamos, llegar a un colonialcentrismo. Yo creo que tus críticas a Dussel en cierto sentido tienen razón. Yo no lo veo tan colonialcentrista como Miñolo, por ejemplo, o como otros colegas. Porque acuérdate que Dussel igual remite mucho a la figura del padre de las casas. Sí. El padre de las casas, para Dussel, es una figura fundamental, como en una cierta genealogía de la teoría crítica. El padre de las casas para Dussel es el primer filósofo de la liberación. ¿Vale? Exacto, es su tesis. O sea, no todo lo español era colonial. Había unos ciertos elementos que eran decoloniales, ¿sí? Ahora, Miñolo va a decir que no, que Miñolo va a radicalizar más el asunto y decir, no, las casas siguen siendo colonial. Lo de colonial venía por el lado de Guamán Poma de Ayala, ¿no?, que era un cronista no sabemos muy bien quién es. inco-español. Bueno,
ahí hay toda una serie, lo interesante de la filosofía latinoamericana son las genealogías que se hacen de la filosofía latinoamericana. Y bueno, yo he intentado vincularme a esa tradición de hacer genealogías críticas del pensamiento y de la filosofía latinoamericana. Bueno, dijiste, digamos, yo creo que tienes razón en la mayoría de las cosas que dijiste con relación a los Borbones y a lo que pasaba en España, pero en realidad yo me centré fue en los criollos. Y los criollos no eran los españoles, los criollos eran los hijos de los españoles. Los criollos son aquellos sujetos, y me parece a mí que yo en el capítulo 2 y 3 avanzo hacia una genealogía de esa subjetividad criolla, de lo que yo llamo el criollato. El criollato es un conjunto de sujetos que a través de alianzas familiares muy bien calculadas, y aquí utilizo una expresión de Deleuze importante, quieren expulsar al Estado, ¿no? Es decir, quieren evitar que surgiese un poder exterior a las alianzas de sangre familiares, alianzas entre ellos, surgiera un poder que expropiara el capital de la blancura, que era el que les constituía como grupo, porque esta gente era blanca, se definía justamente en contraposición a negros, indios y mestizos. O sea, no era solo una cuestión de clase, era una cuestión de piel y de capital simbólico de la blancura. Yo creo que este grupo Modernidad Colonialidad me parece a mí que ha dado en el clavo al tratar de leer en esa clave la historia de América Latina, y yo estoy de acuerdo en ese punto, ¿no? Entonces, pero los criollos, sí, en todos los documentos que citas, ellos se ven como los españoles americanos. claro, porque justamente tenían que probar que tienen un ancestro europeo, porque en eso consistía la limpieza de sangre. La limpieza de sangre no significaba que fueran blancos blanquitos, ¿sí? La limpieza de sangre consistía en que pudieran probar que descendían de un ancestro europeo. Es el vínculo con el ancestro europeo lo que define la subjetividad criolla, ¿vale? No el color de la piel, sino el capital simbólico que se juega ahí. Entonces, a mí lo que me interesa en la Ibres del punto cero es justo hacer esa subjetividad, esa genealogía de la subjetividad criolla, y mostrar qué pasó con la reforma borbónica. Las reformas borbónicas quisieron justamente construir el Estado y expropiar de ese capital simbólico a los criollos, y eso es lo que explica, en parte, por lo menos filosóficamente, explica digamos, las guerras de independencia. Desde un punto de vista filosófico uno podría explicarlas como una reacción del criollato frente a la expropiación del capital de la blancura que estaba propugnando las reformas borbónicas. Entonces, claro, tú dices, sí, los criollos resisten a la reforma borbónica, sí, pero ¿resisten cómo? ¿No? Es una resistencia aristocrática, ¿no? Es la creación de un tipo de subjetividad que se va a prolongar durante el siglo XIX en América Latina, y que apenas cuando lleguemos al libro de los tejidos oníricos, hasta los años 10 al 30, ahí en ese libro, y ahora estoy pasando al siguiente libro, en ese libro voy a tratar de pensar qué pudo haber cambiado en esa subjetividad. Inicialmente mi proyecto era escribir un libro sobre el siglo XIX, es decir, mirar qué había pasado con la subjetividad criolla en el siglo XIX. Pero estuve como un año haciendo archivo, en términos Foucaultianos, porque justo por eso me distancio de la historia de las ideas. No me interesa ver los grandes autores, los grandes pensadores latinoamericanos, sino me interesa hacer archivo histórico, ¿no? Y los filósofos no nos han entrenado para hacer esas cosas, ¿no? Y hasta hoy día los historiadores en Colombia me dicen que yo no sé hacer archivo, ¿no? Sí. Sí, le decían lo mismo a Foucault. Pero bueno, yo intenté irme a bibliotecas, irme a buscar archivos, y lo que encontré en el siglo XIX es que la situación no había cambiado mucho. La situación empieza a cambiar con la emergencia de los procesos de industrialización en Colombia. Yo creo que ahí ya hay una ruptura. Una ruptura y una continuidad también. Por eso el siguiente libro, que es Los tejidos oníricos, continúa con esta idea de las genealogías de la colonialidad, pero
ubicándose en un periodo de la historia de Colombia muy particular, que es, digamos, el momento en que el país empieza a industrializarse, porque eso no ocurrió en el siglo XIX. Colombia no se industrializa en el siglo XIX. Colombia durante todo el siglo XIX sigue siendo una sociedad agraria, feudal, estamental, precapitalista, ¿vale? Los procesos de industrialización uno puede rastrearlos genealógicamente finales del siglo XIX, pero sobre todo en este periodo 1910-1930, y ahí sí empiezo a rastrear algunos cambios. Pero esos cambios tienen que ver sobre todo con los discursos del progreso. No son cambios reales. Tú decías, Adrián, que en realidad... Adán. Bueno, tú decías que en realidad el libro no habla de lo que en realidad pasó, ¿vale? Lo acepto. Pero el libro habla de unos discursos sobre el progreso, de un progreso que no existía en realidad, sino unos discursos que van creando, hoy en día yo pienso ese libro un poco desde una perspectiva más gramsciana, de que lo que se está creando entre 1910 y 1930 es unas técnicas de gobierno que crean un consenso entre las nuevas élites industriales, las élites que están naciendo ahí, y los nuevos sujetos producto de esa industrialización, sujetos emergentes urbanos, lo que luego sería la clase media, ¿no? O sea, lo que estoy viendo entre 1910 y 1930 es dos cosas: una transformación del criollato, que ahora ya no es un criollato simplemente terrateniente, sino un criollato que es un criollato industrial, ¿sí? Y la emergencia de nuevos sujetos que no existían en el siglo XIX, que son las clases medias urbanas. Por eso el libro se centra en Bogotá, porque me interesa ver qué es lo que está pasando, cómo van emergiendo estos nuevos sujetos de la mano de los procesos de industrialización en Bogotá. Y lo que estoy tratando de ver ahí es cómo se van creando unas técnicas de gobierno que generan un consenso en torno al progreso. Es decir, ¿qué es aquello que vincula a la élite, a la nueva élite empresarial y los nuevos sujetos emergentes? Todos querían progresar, vamos a progresar, vamos a ser modernos, vamos a modernizarnos, vamos a ingresar al club de los países modernos, vamos a ser como los países más adelantados, vamos a salir de la colonia, vamos a dejar atrás el pasado. Y la creación de ese consenso a través de técnicas de gobierno, que yo miro cuáles son la cuestión de la movilidad, del cinetismo, de la publicidad. Examino varias técnicas de gobierno. La creación de esas técnicas de gobierno me parece a mí es lo que sí genera un corte con relación al libro anterior. Ahora tú tratas de hacer una lectura del libro desde el punto de vista de casi como un anticipo, si entendí tu lectura, como si el libro fuera una especie de anticipo de los análisis del neoliberalismo que hizo Foucault, pero tú no lo quieres ubicar como una lectura anglosajona, sino como una lectura que viene de América Latina en torno a este problema. No lo había pensado así, pero te gusta. pero historiográficamente creo que no, porque historiográficamente yo sí creo que el sujeto neoliberal, que lo que ocurre entre 1910 y 1930 no es la emergencia de un sujeto que se relaciona consigo mismo, que se ve a sí mismo como sujeto de su propia acumulación, digamos, como ser un empresario de sí mismo, sino lo que está ocurriendo aquí en 1910 y 1930 es la emergencia de un sujeto vinculado al proyecto de un Estado benefactor. Es el welfare lo que está ocurriendo. De hecho, en la historia de Colombia conocemos este periodo como el preludio de lo que llamamos la República Liberal, ¿sí? Que es el periodo de López Pumarejo y que duró hasta 1948. Es decir, después de las guerras civiles del 19. Es el único periodo en Colombia, a propósito, que el país ha tenido en paz. O sea, entre el final de la guerra de los 1000 días, que fue en 1898, hasta 1948, que fue el asesinato de Gaitán, ese es el único periodo en la historia de Colombia que no ha habido guerra civil.
Yo no conocí otra cosa que la guerra civil. Yo nací en 1958, la guerra civil empieza en el 48, yo no he conocido, nunca he conocido una Colombia que no esté en guerra civil. Pero esto ha sido una constante de la historia de ese país.